Buenos días, 12:30 de la mañana, hoy es 12 de febrero de 2019, hoy es una fecha clave, es una fecha importantísima para la democracia española, en tanto que se celebra, hoy ha empezado, a partir de las 10 ha empezado en el Tribunal Supremo, seguramente el juicio más importante de los 40 años de democracia y uno de los más importantes de la historia reciente de nuestro país. Comienza en el Tribunal Supremo el juicio para determinar la responsabilidad penal de los 12 dirigentes separatistas acusados de alentar una rebelión, o en el mejor de los casos, una sedición contra el Estado, con el objetivo de escindir, de quebrar la legalidad constitucional y escindir una parte de España del resto. En definitiva, y en otras palabras, lograr la independencia de Cataluña. Es una sesión en la que se van a dirimir las cuestiones previas, la sesión de hoy, y a la que está previsto que asista, tal y como ha sido finalmente, el presidente de la Generalitat, el presidente racista Quim Torra. Partidos y entidades independentistas han convocado concentraciones en Barcelona y en otras ciudades catalanas para protestar por lo que entienden que es un juicio político, no otra cosa que presos políticos serían estos presos catalanes o estos políticos presos, y el juicio que se ha empezado a celebrar hoy en la capital de España, pues siendo coherente con esta narrativa golpista, no sería sino un juicio político. Vamos a hablar largo y tendido a lo largo de esta mañana de lo que está ocurriendo en el Tribunal Supremo, del que tenemos imágenes en directo, pero no solo. Vamos a hablar del juicio a los golpistas, vamos a hablar también de la sesión plenaria en el Congreso de los Diputados que se está celebrando hoy y que es una sesión también importantísima. Hoy se coinciden en el tiempo, este día 12 de febrero, dos acontecimientos muy importantes, los dos en la capital de España, en el Tribunal Supremo, ya les he comentado, el juicio a los golpistas catalanes, y en las Cortes Españolas, en la carrera de San Jerónimo, se están debatiendo la totalidad de los presupuestos generales del Estado, que llevan ya un par de meses prorrogados y que restan menos de 24 horas para que se agote el plazo de aprobación de estos nuevos presupuestos. Si los partidos separatistas catalanes no aprueban los presupuestos de Pedro Sánchez, el Gobierno quedará al albur de los acontecimientos y será necesario, casi obligado, acudir a unas nuevas elecciones generales. Este es el contexto que en este momento vive nuestro país, un contexto de agitación política, de crispación, y en el que coinciden, como digo, dos acontecimientos que están elevando la tensión informativa, la tensión política, y están agitando el clima social en Cataluña y en toda España. Presupuestos generales del Estado, que seguramente quedarán malbaratados, estos presupuestos que pretendía aprobar el Partido Socialista y Podemos, y juicio a los golpistas del Procés. Tenemos, tal y como les decía, un juicio a los políticos presos pendiente. Empieza hoy. Nadie sabe con seguridad cuánto acabará. Está previsto que el juicio dure alrededor de 3 meses. Nadie descarta que nos vayamos a 4 o incluso a más meses. Y para pulsar el contexto en el que se ha producido la entrada de los protagonistas, de los miembros de la acusación popular, en este caso dirigida por Vox, tenemos en las puertas del Tribunal Supremo a nuestra compañera Patricia Tenorio. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rafa. Aquí estamos en las puertas del Tribunal Supremo. No te escucho, Patricia. No sé si mis compañeros pueden echarme un cable para que pueda escuchar a Patricia Tenorio. Vamos a ver. ¿Me escuchas? Buenos días, Rafa. Ahora, Patricia, te escucho muy lejos. ¿Me escuchas? A ver. Sí, ahora, Patri, puedes hablar, por favor. ¿Me escuchas? Buenos días. ¿Me escuchas bien? Cuéntanos, Patri, porque sé que has estado desde primera hora de la mañana en el Tribunal Supremo, a las puertas del Tribunal Supremo. Cuéntanos con qué nos hemos encontrado, porque sé, Patricia, que había grupos independentistas que amenazaban con dar una bienvenida a los miembros de la acusación popular, a los miembros de Vox, en fin, de todo menos amable. Cuéntanos, ¿qué has visto por ahí?
Eso es, buenos días, Rafa de todo. Pues como bien decías, hoy es 12 de febrero de 2019, una fecha que quedará marcada para siempre en el calendario español. ¿Por qué? Pues porque una presidenta del Parlamento catalán se sentará en el banquillo. También lo hará un vicepresidente de la Generalitat, también 8 consejeros del Gobierno de Cataluña y 2 líderes máximos de asociaciones independentistas. Un total de 12 personas que se irán sentando una a una en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo. En estos momentos hay 9 personas que están en prisión preventiva y otras 3 en libertad del mismo modo. A esos 3 les hemos visto entrar a pie por esta puerta del Tribunal Supremo. Hablamos de Santiago Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó. ¿Y cuánto está previsto que dure este juicio? Lo decías, unos 3 meses, en sesiones de 3 días a la semana, martes, miércoles y jueves, en horario de mañana y tarde, pero hay un problema, se ha iniciado tarde el juicio y eso provoca que pueda solaparse con las elecciones autonómicas del 26 de mayo. Y hay 2 escenarios. ¿Qué se podría hacer? Pues que se congelara ese juicio, que se parara cuando se acerquen esas fechas y después se retome, o que se aumente esas sesiones diarias o quizá a la semana. Y bien, como decíamos, desde primera hora estábamos aquí a las puertas del Tribunal Supremo y ha llegado la acusación popular, como bien saben es el partido Vox, y han sido Santiago Abascal y Javier Ortega Smith los encargados de poner los puntos sobre las íes. Han dicho que exigen que se desarticule el golpe que sigue en pie y que solicitarán las penas más altas contra quienes han cometido los crímenes más graves. Los vemos. Por eso en Vox seguiremos exigiendo un juicio justo, con todas las garantías, sin impunidad y sin indultos. Seguiremos exigiendo la desarticulación completa del golpe de Estado que sigue vivo en estos momentos. El hecho de que precisamente hoy, sentado entre el público y no en el banquillo de los acusados, esté el presidente de la Generalidad, Quim Torra, es una demostración de que el golpe sigue vivo, máxime después de que hace varias semanas dijera que no había vuelta atrás y que apostaba por la vía eslovena, que es una vía violenta y por lo tanto que conspirase públicamente para continuar con la rebelión separatista. Exigimos también la desarticulación de todos los comités violentos que en estos momentos están impidiendo el ejercicio de las libertades en Cataluña y la restauración del orden constitucional y la suspensión de la autonomía. En las próximas sesiones, a lo largo de los próximos meses, esta acusación va a ejercer la acción popular, exclusivamente ceñida al ejercicio del derecho, ejerciendo la acción de la justicia y solicitando las más altas penas para quienes han cometido los delitos más graves contra la Constitución y contra España. No vamos a permitir que se haga, y así lo instaremos cuantas veces sea necesario a la sala, la más mínima politización de este procedimiento. Fuera, haremos la legítima valoración política. Dentro solo habrá hechos, pruebas, derecho y acusación. Y por tanto, intentaremos, con toda la fuerza del derecho, que al final se dicten sentencias condenatorias de acuerdo con nuestro escrito de acusación y conforme a los gravísimos delitos que se han cometido. Y lo haremos pensando siempre en que eso es lo que necesita España, que se haga justicia y que nunca más los golpistas desde una institución puedan poner en riesgo el Estado de Derecho y la unidad de España. También hemos hablado con otros 2 miembros de esa acusación popular, que es el partido Vox. Hemos hablado con Rocío Monasterio y con Iván Espinosa. Aseguran que el golpe sigue en marcha y que el que lo dirige está en el Tribunal Supremo. Rocío se refería a Quim Torra, al que le hemos visto también llegar en un coche y bajarse en la misma puerta del Tribunal Supremo. También dicen que se sienten gran sentido de responsabilidad como acusación popular y que en este juicio se defiende la esencia de España y su unidad. Lo que nos impregna es un enorme sentido de responsabilidad. Hemos sido la acusación popular que ha traído o que ha iniciado este juicio. La inacción del Gobierno y de otras instituciones del Estado y además de otros partidos políticos es lo que nos ha llevado a nosotros a tener que tomar esta iniciativa. Hace ya más de 2 años que comenzó esta iniciativa. Un trabajo ímprobo que hoy da su fruto con el comienzo de la vista de la causa. Creemos que va a ser un juicio en el que se va a poder defender la esencia de España, la unidad de España, y del que esperamos que los que han cometido los delitos más graves que se pueden cometer en democracia contra la Constitución recaiga sobre ellos las máximas penas previstas en nuestro Código Penal. El golpe de Estado sigue en marcha y la prueba de ello es que hoy el dirigente, el que hoy lo dirige, está dentro del Tribunal Supremo. El juicio es parte de ese muro de contención para que en España se respete la ley,
se respete la Constitución, porque tenemos que recordar que sin ley no hay democracia. Y a esta hora, cuando son la 1:20 Por otro lado, aproximadamente, todavía estamos oyendo a lo lejos esos pitos que desde las 8:30 aproximadamente de la mañana están manifestantes independentistas, separatistas, que han querido acercarse hasta aquí, hasta el Tribunal Supremo, con cánticos de libertad, presos políticos. Y Rafa, no sé si me querías preguntar alguna cosa más, pero yo quería decirte que aquí seguimos, que estaremos pendientes de que llegue ese receso, ese descanso de esta primera sesión, de este primer juicio, que empieza del llamado procés, y que luego tendrá otra sesión de tarde, pero aquí seguiremos. Una última cosa, Patricia, por curiosidad, porque yo sé que este juicio ha despertado un gran interés mediático, no solo en nuestro país, sino también más allá de nuestras fronteras. ¿Has tenido oportunidad de partir con algún compañero periodista? ¿Has visto prensa extranjera, periodistas de otros países? Pues mira, Rafa, la verdad es que hay muchísima prensa. No sé si nuestro compañero Raúl puede hacer un paneo, como llamamos nosotros, para que veáis, os podáis hacer una idea de lo que realmente está pasando aquí. Hay unos 3 accesos en los que está lleno de prensa, porque por un lado han entrado los furgones con los presos que venían de las prisiones, por esta puerta han entrado los abogados y los representantes catalanes actuales más importantes. Esta es solo una de las entradas, pero como podéis ver es un despliegue máximo, no solo de televisiones españolas, sino también de prensa extranjera, medios ingleses, franceses, alemanes, que como veis también los representantes como Iván Espinosa de Vox ha tenido que hablar en inglés y en francés, porque hay medios de todo el mundo. Esa panorámica, y dices que es solo una de las 3 entradas posibles. Yo he contado del orden de 15 o 20 cámaras de televisión y, como digo, nuestra compañera Patricia nos señala que esto es solo una de las posibles entradas. Esta es obviamente la jornada, o una de las jornadas que más... Y 20 son pocas, 20 has contado poco, hay muchísimos. Yo te diría que hay un centenar de medios por puerta. Un centenar de medios por puerta. Porque no solamente estamos agolpados aquí, sino también están los jardines, donde hay otros sets, hay otras partes donde los medios se dividen, se distribuyen los equipos, y es muchísima la gente que está siguiendo, sobre todo esta primera sesión del juicio. Pues siendo así, Patri, doblemente enhorabuena, porque teniendo la competencia que tienes con otros medios de comunicación, esos testimonios de Iván Espinosa de los Monteros y de Rocío Monasterio son doblemente valiosos. Mil gracias, Patri, enhorabuena por tu trabajo y no te marches muy lejos, que en breve volveremos a conectar, y sobre todo si existe algún tipo de... Luego con más información. Exactamente, y si existe algún tipo de novedad o de última hora, no dudes en pedirnos paso. Mil gracias, Patri. A ti. Bueno, pues han visto la última hora del juicio del procés, que empieza hoy y en el que se dirime el futuro de los 12 miembros de aquel gobierno de Carles Puigdemont, estando el presidente, que lo era por aquellos días, Carles Puigdemont, tranquilo, a buen recaudo, no en Waterloo, no en su mansión de Waterloo, está en Berlín presentando un documental mientras sus excompañeros de gabinete pues están rindiendo cuentas ante la justicia. Esa es la realidad. No solo Puigdemont está huido, hay otros muchos miembros de aquel gabinete que están repartidos por toda Europa. Luego se habla de la Unión Europea como una institución y una plataforma legal garante de nuestras libertades, que, al menos en este caso particular, a nuestro país le está haciendo un flaco favor. Bueno, vamos a cambiar de asunto, aunque vamos a tener presente en todo momento lo que está ocurriendo en el Tribunal Supremo. Vamos a cambiar de asunto, como digo, y vamos a pasar a otro de los asuntos, de los temas más candentes del día. Y cuando utilizo la palabra candente, no lo hago a humo de pajas, lo hago con todo el criterio y con toda la intención. Carlos Bustos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Digo que la actualidad candente, porque no de otra cosa vamos a hablar que de aceros forjados, candentes y al rojo vivo. Antes de nada, y antes de que des ninguna pista, ¿qué te parece a ti esto del juicio? Porque te sabes que a mí siempre me gusta meter la cuñita política cuando hablamos tú y yo, porque sé que eres un consumidor, no en vano, eres periodista y consumes la actualidad con voracidad, como es mi caso y como la de todos mis compañeros que están aquí. Están en prisión preventiva, ¿verdad? Sí. Pues ojalá, después de todo este juicio, se queden como mínimo una docena de añitos más cada uno
en prisión definitiva, porque lo podemos llamar de las formas que quieras. Los que no somos expertos en política no somos tontos, no somos expertos, pero no somos tontos, y eso fue un golpe de Estado en toda regla. Al final pagan los que se quedaron aquí, entre comillas los valientes, y los cagones, como Puigdemont, como muy bien acabas de decir, están huidos dejándole la patata caliente a estos pobres tontos que no saben dónde se han metido y de dónde no van a salir, dónde se han metido y de dónde no van a salir, por mucho chantaje que le quieran hacer al felón y por mucho chantaje que quieran hacer al resto de las fuerzas políticas españolas. Bueno, pues como siempre, sin pelos en la lengua, más claro el agua. Lo podría decir gritando, pero aún así no sería más claro de lo que ha dicho. Carlos Bustos no viene, sin embargo, a hablar de lo que está ocurriendo de puertas adentro del Tribunal Supremo, sino que viene a hablar de algo de lo que ya hablo aquí en esta redacción abierta hace casi 10 meses y que en realidad no es algo muy distinto de lo que está sacando ahora mismo a su portada, 5 columnas, el diario, el sitio web moncloa.com. Moncloa.com, si ustedes teclean esa dirección web, está hablando del edificio Windsor. Ya saben ustedes que fue uno de los rascacielos más famosos de la capital de España y que ardió. Ardió por los 4 costados. ¿Hace cuántos años? Hace 14. 14 años. Hoy, precisamente la madrugada del 12 al 13 de febrero del año 2005. Bueno, pues estuvo, como decía Carlos Bustos hace 9 meses, hablando del Windsor, y ponía sobre la mesa, Carlos, una serie de conjeturas, es cierto, no pudo, es que tampoco lo pretendía, demostrar nada, pero sí que lo que pretendías, Carlos, era colocar una serie de dudas razonables que tú creías que eran razonables sobre la mesa y que hoy, como te digo, este diario, moncloa.com, no ha hecho sino confirmar con pruebas que esas conjeturas tuyas eran completamente ciertas. Conjeturas mías y de mi equipo, porque mira, deja que te diga una cosa, Rafa. Yo recuerdo que el programa sobre el asesino de John Lennon y el programa sobre el Windsor, yo creo que de los 105 programas de radio y los 36 de televisión, es el que más trabajo me han dado y el que más cantidad de folios de información he apilado. Pero yo tenía detrás a una persona, compañera de mi equipo, Mercedes Valdeón, que estaba totalmente convencida de lo que estábamos diciendo. Fíjate lo que te voy a decir, como tú ya me conoces... Que mi enhorabuena también para Mercedes Valdeón, que no está aquí presente, pero es una de las personas que nutre de información a tu espacio. Bueno, el programa de radio es increíble y además como prácticamente calca todo lo que está diciendo Moncloa.com. Moncloa.com lo que ha hecho es hacerse eco. Si acaso los que calcan son Moncloa.com de lo que dijo el Centinela. Sí, pero me refiero a ese documento que es la diferencia entre lo que dijo ya el Centinela hace 10 meses con Javi Torres aquí y en radio, ¿vale? Y lo que realmente son los hechos. Esos hechos semiconspiranoicos que nosotros hablamos y que Mercedes Valdeón vaticinó muy bien, eso estaba clarísimo. O sea, los datos que da Moncloa.com, y que además los da perfectamente ayer en El Gato al Agua, no son nada. O sea, es un 10% de lo que nosotros hemos dado. Lo que ocurre que ellos, pues porque tienen más medios y porque realmente hacen un periodismo de investigación muchísimo mejor, seguramente, que hace el Centinela. Y que tienen más recursos. Y que tienen muchísimos más recursos, por supuesto, ya que lo dices tú, me alegro. Pues han podido hacer lo más importante, que es con un documento demostrar que todo aquello era cierto, que no eran teorías conspiranoicas de 4 locos que se ponen delante de un micrófono a contar cosas en un programa de misterio o de crónica negra o de conspiraciones. Claro, es que muchas veces cuando ustedes ven el Centinela del Misterio, otros programas de misterio en la televisión, sea en esta o en otra cadena, yo entiendo que estén tentados, como digo, en muchas ocasiones, de despachar el contenido como, pues en fin, como una cosa de frikis, una cosa, en fin, que no está contrastado, una cosa, pues eso, de que se hacen conjeturas y que en realidad, pues lo que se busca es el amarillismo o llamar la atención. Bueno, pues resulta que el tiempo nos ha venido a dar la razón. Y resulta que las hipótesis que barajabais en el Centinela han resultado ser las ciertas. Casi nunca no somos tan torpes de tirarnos a la piscina sin ver que hay por lo menos un par de metros de agua, ¿no? Pero sí es cierto que yo me quedé realmente sorprendido con aquella investigación. Ya te digo, yo creo que es el trabajo más concienzudo
y que más hemos investigado, llegando incluso supuestamente a salpicar, y vamos a ver si un día estos de Moncloa u otros con más medios que nosotros, un día deciden buscar la conexión entre el BBV, entre Deloitte, entre el exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y entre el grupo Ortiz, empresa adjudicataria en la demolición del... Bueno, demolición, que fue un auténtico Lego, lo hicieron de maravilla. Estos de Ortiz son unos crack, porque lo que iba a llevar meses, llevó un mes, y lo cortaron en trocitos y fue como un auténtico Lego, fue una auténtica demolición controlada. Pues que a ver si alguien se encarga de buscar esa conexión de Ruiz Gallardón, grupo Ortiz, BBVA, Deloitte, Merrill Lynch y la Comisión de Valores. Vamos a ver si podemos ir viendo algunas de las imágenes de ese incendio del que hoy se cumplen 14 años. Esa es la imagen original del edificio, del inmueble, perfectamente intacto, ¿no? Una preciosidad, Rafa, de edificio, un gran arquitecto, se ven delimitadas perfectamente la planta técnica. Es un edificio que según lo mirabas cambiaba de color, a veces era dorado, a veces era plomizo, a veces era marrón según le daba el sol. Yo no vivía en Madrid en aquella época y por tanto no me acuerdo, no recuerdo este edificio, pero entiendo que en Madrid era una institución, el edificio Windsor era conocido, sí, ¿no? Comenzó a construirse en 1975, Rafa, y en aquella época, acabó en el 79 aproximadamente, y en aquella época luego ya vino Torre Picasso, vinieron otra serie de edificios, pero en aquella época era el edificio más alto de Madrid, con cerca de 110 metros y 34, 33 plantas. O sea, una auténtica pasada de edificio. Y en aquella época también es cierto que con todos los medios más modernos. La imagen de este edificio, que es una de las originales, que por cierto se grabó ahí la serie Tristeza de Amor, cambia muchísimo, muchísimo, muchísimo a la de un día antes de comenzar a arder, porque no olvidemos que este edificio estaba en obras. Este edificio no cumplía ni una sola especificación técnica de PCI, protección contra incendios, ni una. No tenían ni los famosos sprinkles, que son los aspersores que echan agua, no tenía las escaleras de incendio exteriores y desde luego lo que es todo lo relacionado con mangueras contra incendio dejaba muchísimo, muchísimo que desear. Yo no sé qué ves tú aquí, porque que una papelera en la planta 21, cuando dicen los de Prosegur que detectan por primera vez el incendio, que solo tenía 50 centímetros y que en pocos minutos se convierte en eso, a mí me parece que van a tomar el pelo a quien yo les diga, porque yo no me lo creo. Mira, yo podía tener dudas de si el incendio fue provocado. Yo podía tener dudas de quién estaba detrás, si Deloitte, si BBVA, si incluso el Ministerio de Defensa. No nos olvidemos que se rescataron unos documentos muy importantes sobre la guerra, sobre la guerra. ¿Qué guerra? Pues la guerra, no nos metió, entre comillas, ¿te acuerdas de la cumbre de las Azores con los pies encima, Aznar, Bush y Blair? Bueno, pues de ahí se guardaban muchos documentos sobre aquello. A lo mejor a alguno no le interesaba que salieran, de ahí las famosas sombras del Windsor, que decían, cortinas de humo, fantasmas, bomberos que se habían quedado para enfriar el asunto, nada, mentira todo. Ya sabemos de dónde ha conseguido Villarejo ciertos documentos y ya sabemos de dónde Moncloa.com, que por cierto enhorabuena, que no lo he dicho, porque por cierto enhorabuena, ha conseguido esos documentos. Entonces, que no me digan a mí películas. Lo primero, el incendio, estoy totalmente convencido, y me lo dijo Jesús Rodríguez Luna. Jesús Rodríguez Luna fue un invitado en el Centinela del Misterio Radio, sargento y jefe de turno del ilustre Cuerpo de Bomberos, y tiene el honor, entre comillas, y eso es un honor, de ser el último bombero que echó agua al Windsor desde su interior y que salió de allí más muerto que vivo, y que tuvo también, no sé si el ilustre honor también, de verle el careto a Ruiz Gallardón, que cuando salió del edificio y le vio la cara, y Ruiz Gallardón vio aquello, cómo sacaban a bomberos con los ojos en blanco, a punto de morir, que les faltó esto, Ruiz Gallardón yo creo que miraba, yo no sé cómo miraba a los bomberos, y con susto de decir, madre mía, lo que ha podido ocurrir, que espero que no haya muertos, o directamente con decir, madre mía, la que nos hemos metido. Tengo serias dudas de qué pasaba por la cabeza de Ruiz Gallardón cuando vio salir a esos bomberos en brazos de otros bomberos. Vale, vamos, por que los espectadores vayan conociendo cuál es la tesis que manejaba el Centinela y la tesis que en las últimas horas vendría a quedar confirmada. ¿Cuál es esa tesis?
La primera de ellas, la primera información que tenemos que dar es que esto, que en teoría fue un accidente, que fue un incendio fortuito, no lo sería tanto, ¿no? La primera tesis que dio el Centinela es que bajo ningún concepto el incendio empieza a las 11:08 cuando salta la primera alarma de incendios. Esa es la primera tesis. Eso para empezar. Eso ya para empezar. Es falso. No vamos, ya se lo dije a Javier Torres en su momento, no voy a venir aquí ni a juzgar a los de Prosegur, a los guardias de seguridad, muchísimo menos a los bomberos. Ya se encargaron algunos indeseables políticos de echarle la culpa a los bomberos, acusándoles de que estaban en una huelga encubierta y de que les entró el síndrome del 11S y salieron pitando de ahí por miedo a que aquello colapsara. O sea, yo no voy a hacer eso, ya otros miserables ya se encargaron de hacerlo, Rafa, con nombres y apellidos esos miserables, pero vamos, no es el caso. El caso es que siempre se ha dicho que la primera alarma de incendio salta a las 23:08. Mentira no, cierto, porque es cuando se pulsa la alarma de incendios, pero probablemente el incendio, como mínimo, 2 horas antes. Como mínimo, 2 horas antes. Y te voy a explicar por qué. A ver. Lo primero, lo que he dicho al principio. Ese edificio, en 12 minutos, en 15 minutos, por una simple papelera, como dicen que se encuentran los de Prosegur, cuando llegan a la planta 21, a uno de los despachos donde se origina el incendio, ese edificio no arde de esa manera por una papelera que lleva ardiendo 2 minutos y que hay 50 centímetros de llama saliendo de esa papelera. Punto 1. En segundo lugar, los taxistas de Raimundo Fernández Villaverde, que los tenemos aquí al lado, es que estamos al lado, los taxistas de Raimundo Fernández Villaverde, los transeúntes, las personas que salían de misa de 7 o de misa de 7:30, ¿vale? Lo dijeron bien claro. Huele a humo, y huele muchísimo a humo. Hay montones, otra cosa es que haya sido interesante silenciar eso. Pero es cierto que hay infinidad, porque yo lo he comprobado, hay infinidad de testimonios, sobre todo de taxistas en la parada de Raimundo Fernández Villaverde, que dicen que olía a humo. Y no nos confundamos. No olía al humo de la polución de los coches, ni olía a humo de los cigarros, ni olía a una hoguerita en la calle, ¿vale? Olía como cuando un cable se quema, ese olor a quemado de cortocircuito, ese olor a quemado de goma, ese olor a incendio, que yo lo tengo, como bien te comenté hace unos programas, yo lo tengo grabado a fuego, en mi pituitaria y en mi retina, ¿vale? Porque te conté que era totalmente, tenía pánico, pero pánico al fuego, ¿vale? Entonces lo tengo y lo tenemos todos grabado, lo que es ese olor, no a humo, sino a incendio. Eso por un lado. Por otro lado, se ha querido culpar, que no te digo que no, a una de las pocas trabajadoras, parece ser la única, que había en el edificio esa noche, ¿vale? Que curiosamente, fíjate qué paradojas de la vida, era la jefa de prevención de riesgos laborales de Deloitte y estaba trabajando ahí. Ella sale, se ven las cámaras, las videocámaras de vigilancia, se ven, Rafa, en el edificio Windsor, cómo sale del edificio a las 11:00. Además, no es que se pueda decir, se ha trucado la cámara de seguridad para demostrar que sale a las 11:00 y sale normal, sale tranquila. Bueno, si hay un incendio que lleva una hora y pico ardiendo, a lo mejor si te dicen sales como más nerviosa y más intranquila. No, se la ve saliendo tranquila, se la ve saliendo normal, y sobre todo hay un email que manda a la delegación de Deloitte Windsor, a delegación de Deloitte, no estoy seguro si es Oviedo o es Orense, y lo manda pocos minutos antes de salir, y eso no se puede falsificar. Si has mandado un email a las 23:03, has mandado un email a las 23:03. Eso por un lado, con lo cual, ahí, digamos que hay, si podemos poner esta expresión, utilizar esta expresión, paños calientes con respecto a cuándo comenzó el incendio. Pero lo que está claro, y lo dicen los bomberos, y lo dice este sargento de bomberos, ese incendio, no, cuando nosotros llegamos, no llevaba 20 minutos declarado. Eso empezando por ahí, Rafa. La portada de ahora mismo de Moncloa.com dice Windsor, la acción final, entre comillas, de Villarejo. Volvemos otra vez al comisario Villarejo, a este turbio policía. La acción final de Villarejo para Francisco González, el entonces presidente y hoy sigue siendo presidente del BBVA, con el objetivo de destruir los documentos de FG Valores. Esto, según el diario Moncloa.com, no sería sino una operación urdida entre Villarejo y el presidente del BBVA para destruir una serie de documentos que perjudicarían al actual presidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
Mira. De manera que esto no sería. Ahí están viendo imágenes de aquella noche del incendio y no sería como lleva 14 años vendiéndose un incendio fortuito o un accidente. Si ya que acabas de leer tú a Moncloa.com, déjame que te lea yo más o menos a Mercedes Valdeón. El incendio de la sede central de Deloitte, donde trabajaban 1.200 de los 2.861 profesionales que tienen en España, se produjo cuando las auditorías de sus clientes estaban a punto de cerrarse, como paso previo a la convocatoria de la Junta General. Esto podría afectar a 2/3 de las empresas del IBEX 35 y a más del 40% de las compañías españolas en bolsa, que forman la cartera de clientes de la auditoría líder en España, que cerró 2004 con unos ingresos estimados de 248 millones de euros. Deloitte tiene cierta querencia a las alturas. No olvidemos que Deloitte estaba en unas plantas centrales del 11S. No olvidemos que Deloitte estaba en una de las plantas altas de Windsor. Y no olvidemos que Deloitte se ha marchado a Torre Picasso, también una planta alta. A mí me gustaría que alguien hiciera una carta astral, probablemente Mercedes Valdeón, para ver cuándo toca, por los ciclos lunares, cuándo toca el siguiente incendio en un rascacielos en Madrid. Me gustaría que lo hicieran. Y con respecto a el amigo Francisco González, también lo voy a leer, porque es que no me voy a pillar los dedos, porque es otro artículo y es otra de las palabras que dice... Mira lo que estamos viendo ahí del diario El País. Sí, por supuesto. Los peritos de la aseguradora culpan a los bomberos. Bueno, eso es una felonía. El informe echa en falta diligencia y profesionalidad en los vigilantes y el servicio contra incendios. Eso es una cortina de humo en toda regla y en mi opinión. Déjame que te lea lo otro del BBV, porque vas a ver que es exactamente lo mismo. Este papel tiene 10 meses, es el guión del Centinela del Misterio. Una de las teorías tiene que ver con Francisco González, presidente del grupo del Banco BBVA. Y esto lo recuerda Mercedes Valdeón poniéndole voz a la periodista Gabriela Cañas, con nombres, de hace 10 meses. En esas oficinas había unos documentos que había solicitado la Fiscalía Anticorrupción el día anterior del incendio sobre FG Valores, una sociedad fundada por el banquero. FG son las iniciales de quien tú acabas de nombrar. El banco que tenía esta auditoría disponible para llevar a la CNMV, ¿vale? Bueno, evidentemente no lo llevó a la CNMV por una razón, porque salieron ardiendo. Por otra parte, Deloitte tenía información sobre otras muchas empresas y en el edificio Windsor había más compañías como Compass España S.A., que aseguró que tenía una caja fuerte ignífuga en cuyo interior guardaba documentos reservados del Ministerio de Defensa. Todo esto son noticias que da Mercedes Valdeón, que doy yo junto con ella, y que esta otra periodista, que voy a decir el nombre para no equivocarme, ¿vale? Que no me apetece equivocarme, Gabriela Cañas. Vale. Esto ya es exactamente lo mismo que nos dicen los de Moncloa.com, no ha habido modificaciones, con una diferencia, con lo que hemos dicho nada más empezar. Ellos lo han demostrado. Vamos a ver, los peritos que culpan a los bomberos. En primer lugar, cuando llegan los bomberos, que probablemente, te voy a decir por qué llegan tarde, suponiendo, damos por hecho que el incendio se produjo a las 11 y pico de la noche. Hombre, tú estás seguro de que como mínimo 2 horas antes. Estoy seguro, pero si quieres damos por hecho... Venga. Bueno, pues damos por hecho eso, ¿vale? Los bomberos no son avisados. Cuando salta la alarma de incendios, a los bomberos no se los avisa hasta 12 o 13 minutos después. Vamos a ver, prioritario, pero si es que esto es de cajón, es de manual, es de primero de carrera o de primero de GB, ¿vale? En el momento en que en un edificio de esas características se produce un incendio o simplemente un conato, lo primero que hay que hacer es llamar a los bomberos. Y después de llamar a los bomberos, Rafa, si el incendio simplemente es un conato y no queda nada, pues mejor que mejor. ¿Pero qué hicieron? Intentaron apagarlo y no pudieron. Intentaron apagarlo y se les fue de las manos. Y cuando vieron que se les había ido de las manos y no pudieron apagarlo, es el momento en que deciden llamar a los bomberos. Nada más y nada menos. Eso ya empezando por un lado. En segundo lugar, cuando llegan al incendio, se encuentran el despacho cerrado.
ya se pierde más tiempo en buscar la llave maestra, y como solo los bomberos pueden coger los ascensores, por seguridad, tienen que hacer los 20 y tantos pisos, tienen que hacerlo andando. Cosa que todavía se demora más la apertura de ese despacho. Y cuando consiguen abrirlo, no me digas por qué, no pueden abrirlo del todo. Se encuentran que la puerta está bloqueada. Y en ese momento es cuando llegan los bomberos. Y cuando llegan los bomberos, lo que se encuentran es un fuego ya totalmente extendido por los falsos techos y totalmente extendido por esa planta. Primero, el Ayuntamiento de Madrid dio una licencia de apertura que no tuvo que haber dado nunca. Porque no olvidemos que Deloitte, 20 plantas de la familia Reizábal, que era el dueño, la familia dueña del edificio Windsor, 20 plantas se las alquila a Deloitte. Pero no olvidemos que se las alquila diáfanas, ¿vale? Y en teoría, para conseguir una licencia de unas simples oficinas, hay que presentar unos planos con la distribución, y más en un rascacielos, con la distribución que se da a esas plantas. Esos planos no existieron, dudo de que Deloitte presentara esos planos en el Ayuntamiento de Madrid para la obtención de la licencia, y lo que es peor, hicieron la distribución que les salió del ciruelo. Y la planta 20, la planta 21, la planta 22 y la planta 23 no solo no tenían la misma distribución, sino que eran distribuciones totalmente diferentes, y eso fue un obstáculo terrible para los bomberos, porque cuando llega Jesús, el sargento de bomberos, observa y coge memoria fotográfica de cómo es la planta 19, cómo es la planta 20, y sube a la 21, todo era totalmente diferente. Se encuentra con algo. Hay golpes que se dan contra los muros, porque no muros, que es que encima eran, ¿cómo te diría yo? Eran mamparas de un plástico barnizado para hacer separaciones de despacho, tapizado en moqueta, ¿vale? Y con falsos techos. Y te voy a explicar por qué el Windsor no tenía falsos techos y esa vez sí. El Windsor, a las 9 de la noche o a las 8 de la noche de los viernes, clacs, cortaba la calefacción central. Y hasta las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana de los lunes no se volvía a encender. Con lo cual, dime tú, gente que trabajaba en Deloitte y en otras oficinas, se trabajaba hasta las 12 de la noche, hasta la 1, hasta las 2 y hasta las 3, según hubiera muchísimo trabajo. Entonces, evidentemente, los trabajadores se morían de hambre. Entonces, Deloitte, por su cuenta... ¿De hambre no de frío? De hambre, fíjate, me ha sonado el estómago seguramente. De frío se morían en invierno y de calor en verano. Entonces, Deloitte, por su cuenta y riesgo, pues colocó una instalación paralela de climatizadores o de equipos de calefacción para suplir, cuando la calefacción central del Windsor estuviera apagada, para suplir, ¿vale? Pues eso, que no tenían calefacción. ¿Qué ocurre? Que los bomberos eso no está reflejado, no está ni reflejado en los planos, ni en los planos ni en nada. Cosa que a ver si por fin cambiamos la legislatura en España. Mira, en Nueva York, en Estados Unidos, ¿vale? Cada cuartel de bomberos que hay en la Gran Manzana, en Manhattan, y en cualquier sitio donde haya edificios rascacielos muy altos, y es en la mayoría de las capitales importantes del país estadounidense, ¿vale? Todos, absolutamente todos esos parques de bomberos tienen los planos y una especie de memoria técnica de cada rascacielos, para que los bomberos, que son la máxima autoridad en un incendio, no lo olvidemos. Ya me contarás cómo entró Villarejo en el incendio a coger esos papeles, supuestamente, ¿vale? Cuando en un incendio la máxima autoridad son los bomberos, ¿vale? Puedan acometer todo, donde están los muros de carga, donde están los equipos de climatización, donde puede haber, pues digamos, no sé qué decirte, demasiados componentes más o menos inflamables, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en España no. Aquí en España unos bomberos van a un rascacielos, Rafa, y van a ciegas. No tienen ni un plano. Y encima, ¿cómo le puedes echar la culpa a los bomberos ya? Con lo que te he contado de la distribución de las plantas. Y encima el edificio estaba en obras. La empresa que estaba haciendo las obras y que estaba cometiendo la reforma de PCI, de protección contra incendios, ¿vale? Según ellos, en diciembre fue la última vez que hicieron las pruebas y funcionaba todo bien. Qué casualidad. Llegan los bomberos y no hay presión. Palabras textuales de este jefe de bomberos, que fue el último, insisto, que salió del Windsor, ¿vale? Era como intentar apagar un incendio con una jeringuilla. Eso dijo literalmente. Eso dijo literalmente nuestro programa de radio, ¿vale? O sea, cuando llegaron, se encontraron las mangueras tiradas en el suelo. Cuando tú te has fijado
en los cristalitos de las vías de bomberos, ¿qué pone? Uso exclusivo de bomberos. Sí. ¿Vale? Con lo cual entraron a ciegas. Con todos esos materiales tóxicos e inflamables que había en las 20 plantas que tenía Deloitte, y ojo, con todos esos materiales inflamables, y 1000 metros cada planta. No olvidemos que si el Windsor, en vez de tener plantas de 1000 metros cuadrados, tuviera planta de 300 o 400 metros, que es la media, ¿vale?, sería un edificio tan alto como una de las Torres Gemelas. Pero era muy alto, pero también es verdad que cada planta eran 1000 metros. Punto 1. Punto 2, y de vital importancia. Los extintores no tenían carga, muchos de ellos. Qué desastre. El incendio estaba abocado a no poder ser. Estaba abocado a que consumiera el edificio, como finalmente así fue. Tenemos alguna imagen que creo del resultado final del Windsor, y es verdaderamente desolador como ese inmueble que se alzaba majestuoso sobre el cielo de Madrid acaba siendo un esqueleto. Ahí tenemos esa imagen. En la mañana del día siguiente, un esqueleto de chatarra, óxido, hierros y cables. Como cortina de humo, Rafa. Sí, y ya para acabar, Carlos, como cortina de humo. Como cortina de humo, se dijo que el edificio estaba a puntito de colapsar. Mentira. ¿Vale? El decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, después de visitar el edificio, dijo que su estructura de hormigón era imposible que el edificio colapsara. Lo que ocurrió es que toda esa chatarra que ves ahí era aluminio. Hablaban de explosiones y de gas por unas llamas azules. Mentira. En el edificio Windsor no había instalación de gas. Las explosiones y las llamas azules eran porque todo el chasis, toda la carcasa de cristal y aluminio que envolvía el edificio Windsor, que quede claro, se deshicieron como lava por las temperaturas que allí se alcanzaron. Y cuando los bomberos echaban agua fría para sofocar el incendio, esto es una ley química. El aluminio caliente con el agua fría produce explosiones y llamas azules. Con lo cual, otra leyenda urbana y otra cortina de humo para tratar de desviar lo importante, que es lo que ha descubierto Moncloa.com. Moncloa.com, que no ha descubierto América. Lo que sí que ha hecho es certificar el descubrimiento, siempre a juicio, como digo, de nuestros compañeros. Hubo un grupo de periodistas más pequeño, con menos recursos, más humilde, que ya nos advirtió de que de incendio fortuito, nada. Y por último, y esto es una cosa, una curiosidad, que quizá también tenga relevancia a la hora de enjuiciar todo lo que allí ocurrió aquella noche del 12 de febrero de 2005. Aquellas famosas sombras, esos fantasmas del Windsor. Vale. ¿Tú qué opinión tienes? Ahí vemos las fotos. Mira, te vuelvo a repetir, Rafa, y esto es importantísimo. Imposible que fueran bomberos. Imposible que fueran bomberos, porque los bomberos hicieron el recuento. El último bombero que abandona el Windsor es Jesús, el que estuvo en el Centinela del Misterio conmigo. Ese es el último bombero que abandona el Windsor. ¿Y a qué hora lo abandona? Por protocolo, a la 1, una cosa así. No ¿Y de cuándo son esas imágenes? De las 3 y pico de la mañana, ahí están en las fotos. Ahí verán las fotos. Creo que la siguiente es que además creo que es una videocámara que graba. Esta no es tampoco. Las vas a ver. Entonces, o sea que hay una diferencia de 2 horas y pico. Claro. Y los bomberos, por protocolo, por allí pasaron más de 200, que se tiró. Ahí está. Mira la hora, por favor, 3:50. Casi las 4 de la madrugada. Que los bomberos tienen un protocolo, Rafa, que cuando han acabado, pasan lista. Claro. Para ver si falta alguien. Que el Windsor se tiró 26 horas ardiendo. Que el Windsor no colapsó. El edificio Windsor era la leche, tenía una cimentación de hormigón como Dios manda. Se fue toda la chatarra. El Windsor no tenían que haberlo demolido. Y Ruiz Gallardón se empeñó y dijo que era muy urgente la orden de demolición porque había grave peligro de colapso. Y te acabo de comentar que el decano del Colegio de Arquitectos le dijo, verde las han segado, eso no es verdad. ¿Qué tanta prisa en demoler el Windsor? ¿Por qué tanta prisa? Para eliminar pruebas, joder. Para eliminar pruebas. Porque todos los bomberos dicen que como mínimo 2 años, si quieres coger la chatarra, si quieres coger todo lo que... pruebas circunstanciales que pueda haber en el edificio, de 2 a 3 años, para tratar de esclarecer medianamente
las causas de un incendio. Y no, fue muchísimo más fácil empezar a demolerlo al mes, fue muchísimo más fácil echarle la culpa a la empleada de Deloitte, que por cierto, la empleada de Deloitte ya tenía historia, ¿eh? No era la primera vez que, como era una fumadora compulsiva y en esa época se podía fumar en las estas, en las oficinas, no era la primera vez que esta buena señora salía ardiendo una papelera por su culpa. ¿Ah, sí? O sea, que vamos... Pero lo fácil era eso, echarle la culpa a la señora cuando la señora sale de allí con la máxima tranquilidad del mundo. O sea, ya empezando por ahí. Y luego, muy importante con respecto también a las sombras. Fantasmas descartados. Fantasmas descartados. Que querían, que eran algunos que se habían colado, porque había un cajero automático en una de las plantas, para desvalijar el cajero y llevarse el dinero. Tampoco, y te voy a explicar por qué. En las zonas del núcleo del incendio podía haber 400 y 500 grados de temperatura. Pero en la planta donde se ven esas sombras, no menos de 150 grados de temperatura. Eso solo se puede conseguir, entrar ahí, con EPIs. No con EPI, con Blas, con EPIs. Equipos de protección individual y además respiratoria. No solo con los equipos de protección individual, sino además equipos de protección respiratoria. Profesionales. Totalmente profesionales. Los bomberos no fueron. Sí es cierto que en un incendio la máxima autoridad es un bombero. El bombero que esté al mando, la máxima autoridad. ¿Quién subió al Windsor? ¿Quién tenía suficiente poder para decirle al jefe de bomberos de turno en ese incendio, vamos a pasar? ¿O pasaron por el famoso butrón sin que se enteraran los bomberos? Pero lo que es evidente es que iban requete protegidos. Y lo que es evidente es que iban buscando unos documentos. No sé si los del BBVA, como dice Moncloa.com. No sé si los de defensa relacionados con la guerra de Irak. No sé qué carajo iban buscando. No sé si todas esas auditorías de Deloitte llenas de trampas, supuestamente. Y no lo digo yo. Lo dice, pues mira, ¿cómo se llama? Actualidad Económica es ese, me parece que sí, que se lo escuché presuntamente, ¿eh? Se lo escuché porque a ver si fue 5 días. Y estoy yo aquí dándole atribuciones a que no es. Por eso me gusta quedarme bien con los nombres. ¿Vale? O sea, y por supuesto, un juez las admitió a trámite. Un juez dijo que eso no eran sombras, ¿vale? Porque también se dijo, son sombras reflejadas en otro edificio. Falso. Esas imágenes son reales y a esa hora había gente en una planta donde había entre 100 y 150 grados de temperatura, Rafa. Bueno, pues ya han visto ustedes, esta información en realidad no es una información nueva. Hay algunos medios que la traen hoy como nueva, pero todas estas interpretaciones, todas estas hipótesis ya fueron trabajadas y expuestas en este mismo plató, en esta misma casa, en la redacción abierta de la tarde. Rafa, tenemos un minuto nada más. Pero muy rápidamente. Es muy importante, a ver si nos pueden poner el archivo sonoro, porque no dejaron subir a los bomberos, ¿eh? En cualquier país del mundo y más, en países de rascacielos, los bomberos son juez y parte en la investigación del incendio. Vamos a ver, Raquel, si tenemos ese archivo sonoro al que se refiere Carlos Bustos. No es el primero, no es el primero, es el segundo, es el archivo sonoro número 2. Venga. Es el 2. Es el 2, a ver si podemos escucharle, es una pasada. Es un archivo sonoro de Vicente Pons y Grau, ingeniero y perito de los pocos que tuvieron permiso para subir a las ruinas de Windsor. Esto ya te va a decir todo. Venga. Fíjense el acceso a la planta 21. En su imagen, en la parte derecha, fotografía superior, ven las vías. Ven los equipos de bomberos que se dejaron. Fíjense, los que sepan de construcción, que el aplacado de las escaleras está intacto. Y fíjense la puerta cortafuegos de la planta 21. Cuando subí y me puse con precaución así, el guardia jurado me dice, oiga, ¿por qué no sube con zapatillas? Digo, hombre, porque ayer se acaba la prensa los 4 hombres que suben a la planta 28. Y salían en el país, 4 bomberos que habían accedido a la planta 28. Y dice, oiga, si la escalera está intacta. ¿Cómo que la escalera está intacta? Y subimos y la escalera estaba perfectamente intacta. ¿Saben ustedes, señores bomberos, las consecuencias de tener una escalera RF-160 que está intacta con doble puerta de acero? No digo por si alguien se acuerda de la espuma. ¿Qué ocurrió? Que estaban desmontando contra el criterio de los arquitectos nuestros y algunos arquitectos alemanes, cómo era posible que se desmontase
una torre que tenía la estructura intacta. Vicente Pons y Grau, ingeniero y perito. Te dice que la estructura estaba intacta. Bueno, como los catalanes tienden a cambiar, algunos catalanes tienden a cambiar no solo la historia, sino también las palabras, quiero pensar que se refería a intacta en vez de intáctica, ¿no? Entonces, lo dice este señor, perito e ingeniero, Vicente Pons y Grau. Ahí lo tienes, la estructura estaba intacta. Lo refrenda el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, don Alberto Ruiz Gallardón. Sale rápidamente, antes de que estos dos le enmendaran la plana, sale diciendo que corre muchísima prisa demoler el edificio porque hay riesgo de colapso. ¿Fue una peineta lo que hizo Gareth Bale el otro día en el Metropolitano? Pues me dan ganas de hacerle eso a Ruiz Gallardón. Así nos vamos a quedar, con ese cierre de Carlos Bustos y esta exposición tan interesante y en exclusiva para este programa y para esta casa. La exclusiva en realidad es la que se produjo aquí hace 9 meses, que hoy vendría a confirmarse por otros medios de comunicación. Enhorabuena, Carlos Bustos, a ti y a todo tu equipo. Hombre, enhorabuena a vosotros por dejármelo contar hace 10 meses y por supuesto a los de Moncloa.com, que han obtenido los documentos que dan fe a todo lo que hemos contado, lo que contamos y lo que hemos contado hoy. Bueno, pues publicidad, y a la vuelta estamos con nuestro compañero Roberto Hernández Granda para analizar la última hora de lo que está ocurriendo en el Tribunal Supremo de Madrid, y también vamos a hablar de lo que está ocurriendo también en el Congreso de los Diputados, donde la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido los presupuestos generales del Estado 2019, esos presupuestos que no se van a aprobar, esos presupuestos que son la causa, o van a ser presuntamente la causa, de un precipitado adelanto electoral. Publicidad, un minutito, y a la vuelta estamos de nuevo con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta, son las 13 y 23 minutos de la tarde. Esto es la península, pero en Canarias, Roberto, ¿qué hora sería? La misma, pero una hora menos. ¿Y qué serían? Las 12. No, las 12 y 24. Sí, las 24. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, me haces unas preguntas que me... que te dejo descolocado, claro, claro, no, es para entrar en arena. Me decía Roberto que si voy a estar dentro de unos días en una cena del Club de los Viernes, y le he dicho que sí, que honrosamente invitado por el Club de los Viernes, este club de liberales a los que yo tanto traigo por aquí, y que poco a poco me estáis convirtiendo a vuestra causa liberal, ¿eh? Yo que era más bien... No, contrario no, porque uno no puede ser contrario al liberalismo, que tantas bondades ha traído al mundo occidental y gracias al cual pues funcionamos económicamente y en términos de prosperidad pues mucho mejor que con cualquier otro sistema. Pero sí que es verdad que siempre he tenido y sigo teniendo mis reservas con respecto a este sistema. Reservas que por otra parte siempre he podido comprobar que muchos liberales que se dicen tales también no lo son desde el punto de vista integral u ortodoxo. Es decir, la libertad económica absoluta puede... Habría que redefinir el concepto. Muchas veces de liberalismo se confunde a veces con neoliberalismo, con anarcocapitalismo, con conservadurismo, el liberalismo progresista, en fin, hay varias acepciones y sería bueno algún día sentarnos a... Alguien de tu grupo, alguien del Club de los Viernes diría que si ajustáramos a una definición demasiado estrecha, el liberalismo perdería muchos de sus apoyos, de manera que es más interesante desde un punto de vista estratégico para mantener la ambigüedad y que cupieran pues desde gente de Vox a gente incluso del PSOE. Por eso que... Como estar a favor de la libertad y en contra de los colectivos organizados que tratan de controlar tu vida y de digamos, encarrilarte por un ideario impuesto, pues todo tipo, con eso ya todo tipo de totalitarismo. Ese es el mínimo común denominador, sí, ¿no? Estar en contra del fascismo, del comunismo y de los nacionalismos, básicamente. Luego ya hay distintas sensibilidades, tendencias, cada uno es muy libre y tiene sus ideas, tiene sus inquietudes, tiene su cultura. Por ejemplo, la figura de Juan Ramón Rayo, ¿a ti qué te parece? Pues interesante. Interesante, pero comulgas con sus... Algunas cosas sí y en otras no, lo suelo leer con interés. Eso, uno del Club de los Viernes, un chaval que se llama Álvaro Martín, lo conoce más a fondo, lo ha estudiado más
y puede decir... Álvaro Martín, sí, que es un chaval muy jovencito, pero muy despierto. Lo han cogido para Cambridge, para estudiar en Cambridge. Sí, sí. Lo he traído aquí 2 veces, lo he traído por iniciativa propia, porque él tocó a mi puerta y dijo, que estoy aquí, ¿por qué no me invitas? Claro. Así. Está bien, que tiene iniciativa. Con toda la cara, y dije, oye, chaval, pues te vas a venir. Sí, sí, él suele seguir más sobre el Rayo, pero bueno, yo suelo leerlo con interés también. Bueno, me gustaría que vieras las declaraciones del presidente de Vox y también de su secretario general a las puertas del Tribunal Supremo. Sabes que Vox está a las riendas de la acusación popular y lo que diga y lo que haga Vox, tanto fuera como dentro del Supremo, va a ser determinante, sospecho, para el futuro de los golpistas. Vamos a ver. Por eso en Vox seguiremos exigiendo un juicio justo, con todas las garantías, sin impunidad y sin indultos. Seguiremos exigiendo la desarticulación completa del golpe de Estado que sigue vivo en estos momentos. El hecho de que precisamente hoy, sentado entre el público y no en el banquillo de los acusados, esté el presidente de la Generalidad, Quim Torra, es una demostración de que el golpe sigue vivo. Máxime después de que hace varias semanas dijera que no había vuelta atrás y que apostaba por la vía eslovena, que es una vía violenta y por lo tanto que conspirase públicamente para continuar con la rebelión separatista. Exigimos también la desarticulación de todos los comités violentos que en estos momentos están impidiendo el ejercicio de las libertades en Cataluña y la restauración del orden constitucional y la suspensión de la autonomía. En las próximas sesiones, a lo largo de los próximos meses, esta acusación va a ejercer la acción popular, exclusivamente ceñida al ejercicio del derecho, ejerciendo la acción de la justicia y solicitando las más altas penas para quienes han cometido los delitos más graves contra la Constitución y contra España. No vamos a permitir que se haga, y así lo instaremos cuantas veces sea necesario a la Sala, la más mínima politización de este procedimiento. Fuera, haremos la legítima valoración política. Dentro solo habrá hechos, pruebas, derecho y acusación. Y por tanto, intentaremos con toda la fuerza del derecho que al final se dicten sentencias condenatorias de acuerdo con nuestro escrito de acusación y conforme a los gravísimos delitos que se han cometido. Y lo haremos pensando siempre en que eso es lo que necesita España, que se haga justicia y que nunca más los golpistas desde una institución puedan poner en riesgo el Estado de Derecho y la unidad de España. Bueno, ¿qué te han parecido, Roberto? Estas declaraciones son 2 figuras clave, a nivel político, pero también la de Javier Ortega, sobre todo, a nivel jurídico, porque en tanto que representa la acusación popular. Han estado muy listos, muy avezados los miembros de Vox en esto del juicio. Yo no soy experto en derecho penal, pero sí tengo claro que aquí no es un juicio contra Cataluña, ni es un juicio contra los catalanes, ni contra unas ideas. Es contra quienes han ido contra la soberanía nacional de una forma consciente y voluntaria. Rafa, que se reían cuando les llegaban las notificaciones. Y es que se están juzgando delitos muy graves. Se está juzgando sedición, rebelión y malversación de fondos. Esto en otros países, y países democráticos, no en tiranías, acarrearían unas penas durísimas. Entonces, Vox se ha erguido como la voz de esta iniciativa, pero defender la soberanía nacional no es de derechas. O sea, recuerdo a Juan Negrín, aunque luego lo recogerán unas declaraciones hazaña, que decía: yo no estoy haciendo la guerra contra Franco para que nos retoñe en Barcelona un separatismo estúpido y pueblerino. Decía Juan Negrín, presidente de la Segunda República. Además luego decía: son inaguantables, solo quieren dinero, y venga, hay más dinero. Entonces, bueno... y acababa esa reflexión diciendo... Antes prefiero entregársela a España a Franco, que luego ya nos entenderíamos con él, aunque bueno, con Franco era complicado, que con esta gente que son... no los podían ver, y eso era la izquierda republicana. Mira qué curioso, acabamos de ver una bandera tricolor de la Segunda República Española junto con una bandera estelada, las dos banderas se supone que apoyando a los golpistas. Bueno, habría que explicarle a ese ignorante de la Segunda República que sus compañeros de la bandera... Los encarcelaron a Companys y a los... Que sus compañeros de la bandera estelada dieron un golpe de Estado contra esa república tricolor. De alguna manera, una cosa parecida a lo que ha ocurrido aquí en el año pasado. El populismo juntado con la incultura es una mezcla demencial, porque crean alfabetos históricos. Y entonces... a la gente le da igual la bandera republicana que la bandera comunista, que la icurriña, no saben ni lo que representa, ni qué pasó con ellas, ni todas les parecen bien, menos la constitucional, que esa es facha. Entonces,
Bueno, tienen un cacao mental, tienen un descerebramiento que es, no sé. Oye, ¿qué hay de la bandera asturiana con una estrella roja de 5 puntas? ¿Eso qué significa? Porque yo la he visto también en alguna manifestación, ¿eh? Eso significa que hay un grupúsculo ahí de gentecilla que le ponen la estrella comunista a la bandera asturiana como para despojarla del sentido real o, bueno, para pervertirla de alguna manera. Pero bueno, no hay que tomarlos tampoco muy en cuenta porque son unos pobres diablos que están ahí pegando voces en manifestaciones reclamando la República Asturiana independiente y socialista y nadie les hace mucho caso, la verdad. ¿Estos son los famosos de Andecha Astur? Sí, Andecha Astur, Izquierda Nacionalista... ¿Qué es eso de Andecha? Pues izquierda, básicamente. Y ¿Andecha significa sí, izquierda? Pero es una izquierda nacionalista, lo que parece una contradicción, ¿no? Pero bueno, sí, eso es volver un poco a los orígenes de la tribu. No sé si quieren cerrar el Pajares y hacer la independencia de Asturias o qué. El puerto de Pajares. Bueno, quiero que vean a los dirigentes independentistas, a una serie de dirigentes independentistas, obviamente no los acusados de rebelión o de sedición, sino a los que están ahora mismo libres, los que aún no han cometido ningún delito, por mejor decir. Quiero que los escuchen porque parece que están bastante enfadados, Roberto. Bueno. El juicio más importante de la historia del país. Se juzga la democracia, se juzga las aspiraciones cívicas de transformar la sociedad, se juzga a más de 2 millones de personas que expresaron libremente una opción política que no gusta al Estado. Pero con una tristeza en el corazón evidente. Estamos asistiendo hoy aquí, desde la calle, delante del Tribunal Supremo, al espectáculo de la injusticia, ¿no? Podríamos decir que a un lado estamos los ciudadanos y al otro, dentro del tribunal, está el poder. Pues que esto es un juicio a la democracia, a los derechos civiles de todo. Yo creo que aquel que crea que este es un juicio, hoy empieza un juicio a 9 independentistas, se equivoca. La única pregunta que cabe es quién será el siguiente, porque mañana pueden ser 9 sindicalistas, 9 periodistas críticos, 9 humoristas. Al final la deriva reaccionaria o represiva del Estado es para todos y nos afecta a todos. Hoy muchos sentimos mucho dolor en Cataluña y creo que también en muchos puntos del Estado se siente dolor por ver a estos hombres y a estas mujeres sentarse en el banco de los acusados, en el banquillo de los acusados. Pero también veremos dignidad, justamente 12 hombres y mujeres dignos, que lo único que han hecho es poner en manos de los catalanes y las catalanas su futuro. Es evidente que si no se resuelve democráticamente el conflicto existente entre las partes, la democracia se va a resentir. Y cuando la democracia sufre, los fascismos resurgen. Bien, yo creo que el compromiso de Esquerra Republicana seguirá siendo el mismo. Hay que construir espacios de diálogo. No sé si has escuchado a Torrent, que es el presidente del Parlamento catalán, casi al borde de la lágrima, con un discurso lacrimógeno y diciendo que, pues eso, que eran hombres y mujeres dignos. El victimismo lacrimógeno, teniendo en cuenta que Puigdemont salió corriendo como un conejo, es decir, porque es que encima son cobardes. Me refiero, tú si eres un revolucionario, si te eriges como el mesías de un pueblo, lo eres hasta el final, o sea, lo eres hasta las últimas consecuencias. Sabían que nunca se iba a realizar, no pensaban que iba a llegar tan lejos y ahora vienen las madres mías. Sin defender, por supuesto, ni mucho menos, por ejemplo, el golpe, el 23F, todos aceptaron su participación, no la negaron, cumplieron sus penas y ya está. Sí, a la cárcel y soy coherente con mis actos. Llorar, claro. Además, ellos hablan siempre de Cataluña, es como un pueblo homogéneo, ¿no? Que aglutina todas las virtudes, todo lo que es bueno, toda la bondad, frente a los despropósitos del Estado español, que es reaccionario, que es salvaje, autoritario, franquista, todo eso que dice Rufián, que es una persona a la que tampoco hay que tener muy en cuenta. Entonces venden ese relato, pero lo peor, Rafa, es que son cada vez más jóvenes los que lo compran y muy batasunizados. Son los que luego cortan las carreteras, encapuchados, queman contenedores. Entonces, ¿quién va a asumir la responsabilidad de esas generaciones perdidas? Ponen a los presos como héroes, que eso es otra cosa, como mártires. Si mañana detienen a Sánchez por corrupción o si definen al PP como una organización delictiva, no me voy a rasgar las vestiduras porque no me mimetizo con los líderes. Es decir, yo no identifico a mi país con ciertos sujetos de política y además que los salvapatrias de todo pelaje me parecen muy peligrosos, pero ellos, ese ensalzar, no sé si he visto una figura enorme de Puigdemont en una plaza que recordaba el Tercer Reich.
En Amer, que es su pueblo, en la Gerona Profunda, se descolgó un dibujo enorme de Puigdemont, como se descolgaban los rostros y las, los cuadros y las imágenes de los líderes del Tercer Reich, efectivamente. Sí, y Stalin también lo hacía bastante, ¿no? Ese culto a la personalidad. El culto, el esencialismo, el supremacismo, en fin. Son movimientos que afortunadamente el separatismo catalán no mata. El separatismo vasco mató, tuvo una facción violenta y terrorista. El separatismo catalán no mata. Esperemos que siga en esos mismos ámbitos de, en fin, iba a decir, pacífico. Sí, bueno, pacífico entre comillas. Exactamente. Tampoco es bueno azuzar las bajas pasiones. Hay que entender que el nacionalismo no es racional, es visceral, es decir, es completamente sentimental, porque hace apegos a conceptos como patria, como opresión. Pero la patria en sí misma no es negativo. Pero la patria excluyente sí. Eso sí. La patria en el que el vecino no es tu conciudadano, tu compatriota, sino que es tu enemigo. Exactamente. Esa patria es peligrosa. Tenemos, Roberto, a mi compañera Patricia Tenorio, de nuevo, que está a las puertas del Supremo. Está haciendo un trabajo extraordinario. Patri, buenas tardes de nuevo, Patri. Buenas tardes de nuevo, Rafa. Pues las novedades que tengo a esta hora del día es que a la 1:15 ha empezado un receso, un parón en el juicio. No es el receso de la comida, es un pequeño descanso que va a durar hasta las 2:15. Y decimos pequeño descanso que no es el de la comida porque si no por aquí, por esta puerta del Supremo, habrían salido algunos de los representantes, alguien del público, cualquier persona, y no ha salido nadie por aquí. Si te parece, Rafa, vamos a hablar de esas penas, de esa responsabilidad civil que le atribuye cada una de las acusaciones a esos 12 acusados que se van a ir sentando uno a uno en el banquillo de este Tribunal Supremo. Empezamos por Oriol Junqueras. Creo que lo van a poder ir viendo en sus pantallas a la vez que yo se lo comento. Perfecto, pues empezamos por Oriol Junqueras, que la Fiscalía solicita para él 25 años por un delito de rebelión. La abogacía del Estado pide 12 por sedición y también por malversación, y la acusación popular, como ya saben, es Vox, pide 74 años por todo esto y también por un delito de organización criminal. Pasamos ahora a Forcadell y a los Jordis, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. La Fiscalía solicita para ellos 17 años de prisión por delito de rebelión. La abogacía pide 10 para Forcadell y 8 para Sánchez y Cuixart por sedición. En cuanto a Vox, en este caso, pediría para los tres 62 años. Pasamos ahora a hablar de los 5 exconsejeros del gobierno cesado de Carles Puigdemont. Ya saben de quién les hablamos, de Joaquim Forn, Jordi Turull, Raúl Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa. La Fiscalía pide para todos ellos 16 años de cárcel por un delito de rebelión. También la abogacía pide 11 y medio y Vox para todos ellos de nuevo 74 años. Y hay 3 exconsejeros más, que son los 3 que se encuentran en libertad provisional. Hablamos de Carles Mundó, de Santi Vila y de Meritxell Borràs. La Fiscalía y Abogacía no ve para ellos delito de rebelión, pero sí pide 7 años por malversación. Y por último, la acusación de Vox pediría 24 años. Y te lanzo ahora una pregunta yo a ti, Rafa. ¿En España crees que el delito de rebelión se va a pagar o no? El delito de rebelión, si atendemos a la Fiscalía, pues ese delito existiría. Si atendemos a la abogacía del Estado y además por indicaciones del Gobierno, ese delito de rebelión no existiría, simplemente existiría un delito de sedición. Vamos a ver, porque es cierto, y lo comentaba con mi compañero Roberto Hernández Granda, que Vox, las penas que pide son tremendas, 74 años, casi un siglo a Oriol Junqueras por hacer lo que ha hecho. En fin, vamos a ver, Patri, el juicio va para largo. No sé si sabes con seguridad alguna fecha concreta. Nos decías que en cualquier caso de llegarse a la fecha de las elecciones de mayo, el juicio habría de suspenderse necesariamente, ¿no? Esa es una de las opciones que se barajan. La otra es que se amplíe esas sesiones por día o quizá a la semana, ya que solo se van a hacer 3 a la semana, martes, miércoles y jueves, en horario de mañana y tarde. Quizá podrían alargarse lunes y viernes o alargar un día más para que no haya que llegar hasta ese 26 de mayo, las elecciones autonómicas, y se solapen, ya que no puede suceder eso. Están esos 2 escenarios. Y por lo tanto, hoy, por cierto, se habla de que el receso será alrededor de las 3 de la tarde.
Las 3 de la tarde, perfecto. Ese sí que será el receso de la comida. Este nos decías que no es el receso de la comida, es media hora simplemente para que los acusados y para, entiendo, también los abogados, los fiscales y los jueces puedan, supongo, Roberto, que hacer sus necesidades también, que tendrán derecho o no. Son personas, aunque algunos piensen que no y que no cometen fallos y que tienen que ir por el libro todo como máquinas autómatas. Patricia Tenorio, como siempre, mil gracias por el trabajo que has hecho y enhorabuena. Nos vemos aquí en la redacción. Nos vemos. Gracias a ti, Rafa. Bueno, ya has visto, de 74 años llega a pedir Vox. La Abogacía del Estado y la Fiscalía, las dos dependientes del Estado, sin embargo, piden penas mucho menores. Sea como fuere, Roberto, y aunque se diera finalmente un fallo judicial beneficioso a ojos de los golpistas, lo que se nos viene encima va a ser morrocotudo, porque en el peor de los casos, en el peor de los casos para el Estado, en el mejor de los casos para los golpistas, toda una generación de políticos catalanes va a pasarse más de una década en el trullo. Esto puede tener... Y con razón, además. Sí, seguramente con razón. Si lo dictaminan los jueces, seguro que es con razón. Pero yo te hablo ya de los efectos políticos, no de los judiciales. Sí, claro. Esto puede desestabilizar y puede suponer en fin, puede desembocar en un clima de crispación en Cataluña casi perpetuo. Pero es el propio Torra el que estaba animando a azuzar a los CDR, que son las fuerzas de choque del nacionalismo, o sea, son las camisas pardas del separatismo. Tú no puedes llamar a empujar a la violencia porque luego, cuando se suceden hechos o ocurre una tragedia que esperemos que no pase, luego vienen las lamentaciones, luego viene el cruce de acusaciones. No puedes incendiar las calles con unas declaraciones totalmente irresponsables, pidiendo que se apriete, que se manifiesten, que vayan contra las instituciones del Estado. Me parece una grosería incluso moral. Por lo tanto, pero bueno, sabemos qué clase de elemento es Torra, así que no nos puede extrañar que vaya a pedir, en fin, encima que él está ahí, que ni siquiera está implicado, pero o sea, forma parte, pero no está sentado en el banquillo y tiene que estar, o sea, no puede poner a su propio, aparte de... Cuando se habla de presos políticos, los únicos presos políticos son la mitad de los catalanes que no son nacionalistas, a los que tienen, digamos, encarcelados ahí sin poder manifestarse libremente, porque cuando hablan de fascismo, el fascismo es romperle la nariz a una mujer que está retirando lazos amarillos, o ir a reventar el stand de la selección de unas chicas que están ahí con la selección española, o atacar a la gente, insultar por manifestarse, por hacer un mitin de Ciudadanos, por hacer un mitin de Vox, y no les dejan. Entonces, ¿de qué fascismo hablan? ¿Esta gente sabe de verdad lo que es el fascismo? Quiero, que en primer lugar, que me des tu opinión, porque ahora te voy a poner unas declaraciones de Ciudadanos convocando a una manifestación en Barcelona, una manifestación similar a la que se celebró el pasado domingo en Madrid. Y precisamente sobre esa manifestación, la de la capital de España, quería preguntarte. Vale. ¿Estuviste aquí? No pude ir a última hora por un inconveniente que tuve con un amigo que tuve que asistir y ayudarle, pero estuve en contacto continuamente con los compañeros del Club de los Viernes, con vídeos, con fotografías, y estuve bastante informado, sí. ¿Tú crees que, como dicen algunos medios de comunicación, fue un pinchazo? No, porque están hablando de números muy bajos que no casan con lo que... No son ni tan altos como se dice, ni tan bajos como afirman. Estarían entre los 100, 150.000, atendiendo a la capacidad de la plaza y las calles adyacentes y las fotos que yo vi aéreas. De todas formas, yo invito al PSOE y al Gobierno que si de verdad creen que fue un pinchazo y que la gente no se va a movilizar para defender la Constitución y el Estado de Derecho, que convoque elecciones a ver cómo se manifiestan. Pues mira, precisamente tu paisana, Adriana Lastra, del Partido Socialista, dijo que de ninguna manera iban a convocar elecciones, y menos en esa fecha que empezó a circular ayer. Bueno, pero es que el ego de Sánchez es tan grande que tiene la capacidad de aguante, una capacidad irresponsable y necia, pero él es aguantar, cueste lo que cueste, como diría él, su persona, ¿no? Su persona es lo que importa, aguantar y tal, y bueno, y el ego no está acorde de todas formas a su capacidad intelectual, porque tampoco es un gran estadista, no es Thomas Jefferson, por lo tanto... Vamos a escuchar a Adriana Lastra, la miembro del PSOE, además es la mano derecha de Sánchez, asturiana, creo que obetense además, como tú, ¿no? Por desgracia. No sé si es creo que sí, es asturiana, pero no sé de qué lo Pero desde luego tampoco es, como tú decías, no es Jefferson, pero tampoco es Churchill ni nada por el estilo, esta mujer. Vamos a ver. Y no hay ningún miembro de la dirección del PSOE que esté hablando del 14 de abril.
Pero sí dice que es precipitado, claro. No, yo lo que le estoy diciendo... Pregunto si a usted le parecería precipitado que hubiera elecciones el 14 de abril. Lo que le estoy diciendo es que nosotros estamos en sacar adelante los presupuestos generales del Estado, porque son buenos para España y que en todo caso de verse acortada la legislatura es al presidente del Gobierno a quien compete esa decisión en exclusiva. Bueno, dice esta mujer que elecciones el 14 de abril no, pero también lo dice con la boquita pequeña, ¿eh? Tampoco te creas que la mujer está muy convencida. ¿Tú qué crees que va a ocurrir? No sé si habrá elecciones, si se ve forzado porque no hay manera de aprobar los presupuestos. Imagino que sí, pero tendrá que ver mucho también con las estadísticas que maneje Pedro Sánchez en su conveniencia, si salen a su favor, salen en contra. De todas formas, yo no sé qué decisión política es poner a Adriana Lastra de portavoz, porque la ves ahí que es como a veces como una vaca mirando pasar el tren, que no se entera mucho de... Y digo yo, pero bueno, ¿quién es el que decide estos carajos? ¿Y por qué? ¿Le deben favores? No sé. Sí, pues seguramente sea tú sabes que en los partidos políticos opera mucho la lealtad y en fin, los agradecimientos en función de la lealtad y no de la capacidad. Entonces, si esta mujer... De la manifestación del domingo, quiero decir, pues estuve informándome bastante, que se ha usado mucho los clichés y lugares comunes para desprestigiar, diciendo que es la extrema derecha, que es el fascismo. Yo, cuando el domingo iba, que luego tuve que ir a Alcalá de Henares, antes de la manifestación, me crucé a dos señoras, a dos sexagenarias que iban ahí con las banderas y eso. Yo pensaba, hombre, si esto es la extrema derecha, o sea, o sanchismo o fascismo, o sea, todo lo que no sea abrazarse con Otegi y decir los chavales de Alsasua es extrema derecha. Eso es fascismo. O sea, todo les parece fascismo. Entonces, pero si ahí estaba gente del PSOE, hasta Corcuera, o sea, con tener un mínimo de sentido del Estado, de defender la Constitución, algo que apoya personas como Boadella, Fernando Savater, que estuvieron en la cárcel durante el franquismo. Bueno, Boadella después, Boadella en el 76-77, por injurias al ejército, además. Entonces, personas que no son sospechosas, ni mucho menos de ser de extrema derecha, bueno, pues por pedir un sufragio, ¿no? ¿Qué fascismo pide votar? O sea, y defender la Constitución. Entonces, bueno, A ojos del fascismo, el fin de las urnas es romperlas, no utilizarlas como elemento de... ¿Y dónde estaban las botas militares? ¿Dónde estaba la exaltación de la violencia, el desprestigiar al diferente? Si precisamente la Constitución lo que engloba es todo tipo de identidades. En la Constitución caemos todos, sean de izquierdas, de derechas. Hay una diversidad, un derecho a la diversidad, pero no hay diversidad de derechos, que es lo que quiere el supremacismo catalán, que tú tengas un derecho distinto porque ellos nacieron ahí y tú naciste al otro lado del Ebro, entonces tienes menos derechos que ellos. No, los derechos son para todo el mundo. Derecho a la diversidad, pero no diversidad de derechos. Muy bien, y además una frase muy redonda, que no solo estéticamente es bonita, sino que tiene un contenido que es tal cual, es justo así. Roberto Hernández Granda, como siempre, mil gracias por tus análisis, por tu punto de vista sobre lo que está ocurriendo en este día tan importante para nuestro país. Publicidad, y a la vuelta estamos con mi compañero Miguel Gutiérrez. Y vamos a tener también por teléfono a Alfredo Fernández, al abogado Alfredo Fernández, que nos va a dar su punto de vista respecto de lo que ha empezado hoy en el Tribunal Supremo, respecto del juicio a los golpistas. ¿Hubo rebelión? ¿Hubo sedición? Pues un jurista nos va a dar su punto de vista al respecto, después de la publi. Bueno, pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta, a las 2 menos 7 minutos de la tarde, la 1 menos 7 en la Comunidad Canaria, en las Islas Afortunadas, Canarias, Guillermo, qué bonito, las Islas Canarias. Ahí tenemos un canario, Alejandro Josa Arencibia, que siempre le señalo y debe estar ya un poco cansado de que... Digo yo que los canarios ya sabrán que tienen una hora menos, que no hará falta repetirlo. Pues ya lo saben ustedes, ya no me hagan repetirlo todas las veces. Bueno, Miguel Gutiérrez Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bosca, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ya saben ustedes, lo conocen de sobra, Miguel, que está casi todos los días compartiendo actualidad conmigo, y creo que nos traes un testimonio interesante, un testimonio técnico, que nos va a ayudar a poner un poquito de luz en lo que está ocurriendo en estos momentos en el Tribunal Supremo, ¿no? Sí, porque nos va a sacar de muchas dudas Alfredo Fernández, que es este abogado que tenemos aquí la suerte de tener muy a menudo, casi todas las semanas, Rafa.
y que nos va a contar un poco cuáles son los detalles, digamos, un aspecto técnico de este juicio. Rebelión, sedición, malversación, todas estas cositas, pues vamos a ver ahora con él en una llamada que creo que tenemos ya preparada. Sí, a los que somos legos en la materia, es decir, a los que no tenemos una formación jurídica, nos va a venir fenomenal y es por eso que lo traemos y creo que ya lo tenemos a la otra parte del hilo telefónico. Alfredo Fernández, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos? Fenomenal, muy bien, Alfredo. Veo además que te ponen la fotografía, Alfredo Fernández, abogado, muy bien. Es que no sé si se reconoce fácilmente. Exactamente, ya lo conocen ustedes. Y además es que se habrán fijado ustedes que desde hace un par de semanas esta parte la infografía, los gráficos, la identidad visual de este programa ha cambiado. Y me siento muy orgulloso, para que lo sepan ustedes también, y además con su fotografía, todo perfecto. Nueva temporada, nueva... Vida nueva. Alfredo, como sabes, hoy es un día importante para los presuntos golpistas, pero sobre todo para la democracia y la estabilidad constitucional de nuestro país. Hay incluso analistas que han definido el juicio que hoy empieza como el juicio más importante de la historia de la democracia en España. ¿Crees que exageramos? No, ciertamente, pues hombre, la trascendencia que tiene es bastante grande. La complejidad... Tuve la suerte de hablar hace poco con Pedro Fernández, el abogado de Vox, de la acusación particular, donde una de las cosas que hablábamos era no puedes recibir consejos de nadie, porque es que nadie ha ido nunca a un juicio de estas características. Claro. Por lo tanto, pues oye, es algo muy especial y desde luego en términos jurídicos apasionante, claro. Bueno, Alfredo, vamos al lío, vamos al grano de las preguntas que yo creo que todos los espectadores pues están interesados en conocer. Porque desde un punto de vista jurídico se les ha acusado de rebelión, otros dicen que de sedición. ¿Cuál de estas dos acusaciones tiene más, digamos, se puede mantener mejor, hablando desde un punto de vista legal? Claro, pues digamos que además prácticamente son lo mismo, ¿no? Técnicamente todo está vinculado al artículo 544 del Código Penal y son pequeños matices lo que diferencia lo que es sedición de lo que es rebelión. Yo en este programa siempre he defendido, las veces que hemos hablado de este asunto, que a mí me parece que el tipo penal incurre más en la sedición que en la rebelión. No obstante, sí que entiendo que tanto Fiscalía como Vox, oye, pues deben, ante los indicios que existen, que son claros, mantener la postura de que pueden existir ambos delitos, para que la audiencia nos entienda cuál es la diferencia y cuál es su consecuencia. La sedición, en esencia, lo que sería es una acción que trata de impedir, forzando las vías legales, la aplicación de una norma marco, es decir, todo lo que sea ir, entre comillas, contra la Constitución, que es todo lo que sucedió. Y todo eso se hace a través de el ejercicio de la autoridad que tú representas. Por tanto, es cuando un consejero hace oído sordo a resoluciones administrativas o judiciales que impiden hacer algo y aún así lo hace. Y lo hace además teniendo cierta provocación, cierta conspiración, es decir, que interviene una serie de elementos que hacen que tenga un marcado sesgo de ilegalidad y de conocimiento de que es ilegal lo que estás haciendo. Por tanto, digamos que ese sería a grandes rasgos lo que sería la sedición. La rebelión, ¿qué sería? Pues una versión más grave de la sedición. Es decir, sería no solamente eso, es decir, no solamente derogar, suspender o modificar leyes o modificar la Constitución, sino incluso realizarlo a través del ejercicio de la fuerza. Es decir, que haya violencia, que haya, por ejemplo, pues eso, restringir las comunicaciones telegráficas, las públicas, las privadas, eliminar el tráfico ferroviario, es decir, el ejercicio de una violencia contra las personas. ¿Y tú crees? Bueno, sí, acaba, Alfredo, con respecto al matiz. ¿Y el matiz cuál es? Pues que en un caso, pues la pena es 15 años de cárcel y en el otro se ve agravado a los 25 años de cárcel. ¿De acuerdo? Y entonces, ahora espero tu pregunta, que intuyo cuál va a ser, además. A ver si la adivinas. Pues mira, yo creo que me vas a preguntar si considero que hubo o no ejercicio de violencia para que pudiera encajar dentro del tipo de rebelión. La has adivinado bien. Responde, Alfredo, por favor. Bueno, en mi opinión, al margen de lo que yo interprete, el Código Penal, que es lo que debemos entender un poco todos, es, dentro de lo que es el mundo del derecho, el más generoso en caso de duda. Es
Es decir, no vale el indicio, no vale la opinión. Tiene que existir una certeza absoluta de que en todo caso violencia equivale al tipo penal que está ahí marcado. En mi opinión, yo creo que cuando menos aquí existe la duda. Por tanto, eso beneficia en este caso al delincuente, en este caso al golpista, y precisamente porque el derecho penal y la democracia es generosa, digamos que existiendo la duda de si lo tenemos que considerar suficiente violencia o no, debe, en mi opinión, juzgar por la vía más generosa para el reo. Es decir, si lo que han hecho puede ser considerado dos tipos de delito, los principios generales del derecho penal lo que hacen es que, en caso de duda, siempre debe ser el más beneficioso para, en este caso, los golpistas catalanes. Entonces yo me inclino más porque el Tribunal Supremo, de considerarse esto acreditado, utilizará la versión menos agravada, es decir, la versión de la sedición en lugar de la de rebelión. Y si ya entramos incluso en una evaluación personal, en mi opinión además es acertado, porque yo creo que efectivamente cuando se quiso establecer violencia grave, yo creo que estábamos pensando en otro tipo de golpe, más de una vertiente claramente armada, más que la omisión que pudo haber por parte de los Mossos, etcétera, ¿no? Entonces yo me inclino a pensar que además sería correcto que sea así. En todo caso sería una condena mayor porque serían 15 años de cárcel, ¿eh? Bueno, 15 años de cárcel, que no es poca cosa. Alfredo, hemos estado repasando las penas que pide cada una de las acusaciones, la acusación popular, la abogacía del Estado y la Fiscalía, y nos ha llamado la atención que la acusación popular, Vox, está reclamando para el anterior vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, penas de 74 años y para el resto de los golpistas penas de 62 años. Esto multiplica por 3 y por 4 las penas de rebelión y sedición. Claro, porque al final hay un encadenamiento de delitos, que es lo que ha hecho Vox, está en su obligación hacerlo así. Otra cosa es cómo luego ese cómputo de penas se comprobaría que luego, pues bueno, tendría un efecto real inferior. Es decir, Vox les ha acusado por 2 delitos de rebelión, 2 delitos de sedición y 2 delitos de malversación. Y por tanto, pues bueno, hay una acumulación de penas entre unas y otras que hace que la condena se dispare. Hay una cosa que todos los ciudadanos también tienen que tener claro: estos señores hoy todavía son inocentes. Es decir, la fase de instrucción lo que trata de hacer, por así entendernos, es unir al máximo de indicios posibles sobre diferentes tipos penales que se han producido. Eso no significa que realmente vaya a plasmarse, significa que es simplemente un delito de acusación sobre eso y habrá un ejercicio probatorio que diga que una cosa u otra. Es más, Vox tendrá la oportunidad, después de realizar todo el juicio, la fase de conclusiones, de poder modificar su petición y probablemente a la vista de la prueba pueda decir: sigo manteniéndome que es rebelión, sigo manteniéndome que es sedición, sigo viendo que es más grave lo que pensábamos la malversación de lo que era. Es decir, que muy probablemente eso pueda surgir diferencias. En todo caso, yo creo, no por desmerecer a los héroes de Vox, que son los auténticos protagonistas y responsables de que estos señores estén encausados, pero sí en términos jurídicos, estrictamente jurídicos, yo creo que debemos enfocarnos más a la discrepancia que puede existir entre la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado. En mi opinión, hasta ahora ha sido ejemplar la Fiscalía, ha ido muy parecido, muy de la mano a Vox, pero con pequeños matices. Y de momento yo creo que han cumplido muy diligentemente lo que representan, que es la protección del interés general del pueblo español. Entonces, la discrepancia puede surgir que ya ha habido en la petición inicial diferencias entre la abogacía y la fiscalía, y habrá que ver cuando termine el juicio qué mantienen cada una de las partes y si Fiscalía sigue teniendo o sosteniendo claramente la existencia de los 2 delitos. Yo me inclino que probablemente Fiscalía podría reducir la sedición, y eso no significa en ningún caso que haya influencia política o injerencia de Pedro Sánchez, sino que probablemente, pues como yo pienso también, en mi humilde opinión, se ajustaría bastante a lo que sucedió realmente en Cataluña. Alfredo Fernández, nos queda muy poquito tiempo. Te queremos hacer una última pregunta, pero con tu compromiso de que vas a responderla muy brevemente, en menos de un minutito, por favor, Miguel. Sí. Bueno, Alfredo, como sabemos, la justicia es lenta, va despacito, pero ¿cuánto crees que puede durar este juicio al proceso, ya que es un juicio de gran calado para España? Pues yo creo que va a ser varios meses y en ningún caso yo creo que habrá sentencia antes de verano.
no puedo, nadie tiene experiencia en un pleito de estas características con tantas partes personadas y por tanto pues es bastante complejo saber, pero yo creo que por lo menos 2-3 meses casi seguro que durará el juicio. Mínimo, muy bien. Alfredo Fernández, gracias por poner un poquito de luz sobre estos asuntos que para el común de los mortales son asuntos difíciles de comprender, por mucho que muchos medios de comunicación estén haciendo ejercicios de pedagogía y haciendo gráficos animados, incluso explicándonos quiénes son los acusados, quiénes los defensores, cuáles son los delitos, quiénes son los acusadores, cuánto le puede caer a cada uno de los acusados. En fin, yo creo que durante estos 3 o 4 meses vamos a asistir a un juicio inédito, pero también vamos a aprender mucho derecho, cosa que nunca está de más. Alfredo, mil gracias. Gracias a vosotros. Miguel, mil gracias, como siempre. A ti, Rafa. Publicidad, y a la vuelta estamos con Guillermo Vidal, que es ingeniero en energía, es ingeniero nuclear, y nos va a explicar un poco, va a poner un poquito de luz sobre un debate que yo creo que es uno de los debates de nuestro tiempo, y es que estamos en un momento de inflexión respecto del debate energético. Se dice que los combustibles fósiles están ya casi al borde del abismo, en tanto que están siendo satanizados y demonizados, estarían en fin, provocando demasiada polución, y que el futuro, ya casi el presente, sería la energía eléctrica, pero se habla también de energías alternativas. ¿Dónde queda la energía nuclear en todo este debate, en este mix energético? En fin, como digo, tengo la sensación de que estamos en un momento de inflexión a partir del cual vamos a empezar a movernos en el futuro. Publicidad, y nos lo aclarará también en base a gráficos y estadísticas que le harán a ustedes entender mejor lo que vamos a hablar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta en la redacción abierta. Son las 2:08 de la tarde, la 1:08 en la Comunidad Canaria. Estamos, tal y como les anunciaba al principio del programa, con Guillermo Vidal. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, Rafa. Guillermo Vidal es ingeniero nuclear, y yo creo que es una de las personas más indicadas para hablarnos de ese debate con respecto de la energía que llevamos ya años, no sé si sufriendo, pero al menos estamos siendo protagonistas. Esto es es la idea que yo tengo, Guillermo, no sé si tú me la desmentirás o no. Creo que estamos siendo protagonistas de una revolución energética. Ahora mismo, si hace 15 años nos preguntan, obviamente los combustibles fósiles son los que marcan la pauta. Pero es que ahora nadie sabe muy bien. Sí, el presente hay un cacao, pero es que en el futuro aún será más difícil saber a qué energía atender, ¿no? Pues justo esto que estás comentando es no solo a modo de la gente corriente, sino que incluso en la industria tampoco se tiene muy claro cómo, cómo va a ser el futuro. Ten en cuenta que nos encontramos en el punto de inflexión que comentas, ya no solo energéticamente, sino que hay una transformación digital detrás, una transformación realmente del mundo que afecta absolutamente a todas las cosas, y en concreto a la energía la afecta por diferentes motivos. O sea que si nosotros, los de a pie de calle, como diría Eduardo García Serrano, el español de infantería no tiene muy claro esto por dónde va a acabar saliendo, vosotros, los que se supone que sois los expertos, tampoco. Ten en cuenta que incluso a nivel mundial hay varias tendencias en cuanto a cuál es el futuro de abastecimiento energético. No es un... además influyen varias cosas, es decir, no solo cuál es la tendencia que existe en cuanto a producción de energía, sino cómo se incluye esto en la sociedad, en la percepción que tiene, en cómo se quiere que se tienda actualmente. Entonces, tiene diversas formas de llegar a la misma situación, y se plantean de diferentes formas. Entonces, hay muchos países, cada uno está optando por una forma de trabajar, y bueno, pues entre ellas está, por supuesto, la energía nuclear, que actualmente está siendo una de las más importantes, pero a nivel mundial, pues la influencia de las energías renovables, tanto como la transformación digital, es lo que está gobernando el futuro energético. Y que estamos viendo, esto es una turbina nuclear, ¿no? Sí, Guillermo. Bueno, esto es un gráfico de representación de lo que es el proceso de generación eléctrica en una central nuclear. Al final, una central nuclear es lo mismo que cualquier otro tipo de central eléctrica, pero el calor para evaporar el agua se produce mediante un combustible, que puede ser uranio,
en el cual... pues ¿puede ser uranio? No, yo tenía entendido que siempre es el uranio, ¿no? ¿El uranio empobrecido o enriquecido? Vamos a ver, se usa uranio en un isótopo en concreto más enriquecido, pero aparte de ello se puede usar plutonio, por ejemplo. Y hay otras alternativas, no actualmente... O sea, que no siempre es uranio. A ver, es también un tema económico y de conseguir la eficiencia máxima de la central. Entonces, actualmente lo más barato es el uranio. Lo que se hace en la mayoría de las tecnologías es enriquecer ese uranio en un isótopo en concreto. Enriquecerlo es lo que se llama uranio enriquecido. Y bueno, eso es lo que se introduce en la mayoría de las centrales. Hay otras formas de producirlo sin enriquecer el uranio siquiera. Sin enriquecer el uranio, pero eso entiendo que es tecnología que en nuestras centrales nucleares, las españolas, no... Las nuestras han usado una tecnología americana de dos tipos de diseños, uno de Westinghouse y otro de General Electric, y por ejemplo en el mundo existe en Argentina o en Canadá otra tecnología denominada CANDU, en la cual lo que se enriquece es el agua de moderación. ¿Dónde queda...? Sí, entiendo que son diferentes formas de operar para un mismo objetivo, que es generar energía. El uranio se enrique el moderador, que se llama, que es un elemento esencial en la fisión nuclear. Pero bueno, esto es un poco... Bueno, sí, esto son cuestiones técnicas que yo creo que ni siquiera nos interesan a nosotros. A nosotros lo que nos interesa es saber cuál es la energía de la que en el futuro nos vamos a alimentar. Y tengo yo la sensación de que estamos asistiendo a a la defensa de las energías que llaman limpias, ya sea en fin, eólica o las que tengan que ver con el agua, hidráulica. Me da la sensación, en tanto que además las energías fósiles están siendo demonizadas y el diésel ya ni les cuento, me da la sensación que la energía nuclear, en tanto que hiperpeligrosa, tendrá poco futuro. Bueno, vamos a ver, Rafa. Poco futuro, eso ya te he dicho que hay muchas tendencias en el mundo. Actualmente lo que existe en España, y más las noticias que están saliendo, es que se está negociando el cierre escalonado de las centrales nucleares que tenemos en España. Actualmente en España tenemos 5 centrales en funcionamiento, en total 7 reactores. Y pese a que no hay nuevas centrales desde hace 40 años, que por eso ahora es lo que se está hablando de cómo se van a cerrar, representan el 7% de la potencia instalada en España, solo el 7%. Sin embargo, es la energía que mayor es la tecnología que más electricidad genera en España. Es decir, pese a que llevemos tiempo... ¿Eso solo es el 7%, dices? Una cosa es la potencia instalada, la potencia que puedes, la potencia es... por tecnología, ¿cuánto podría dar de máximo? Entonces, ¿qué sucede en las centrales nucleares? Las centrales nucleares operan prácticamente todas las horas del año. Al año hay 7.700 horas. Las centrales nucleares, por cómo están diseñadas y cómo es el elemento de combustible, puede ser que incluso en 2 años no haya que recargar combustible. Por lo tanto, operan en continuo durante todo ese tiempo. Entonces, de esas 7.000 horas, tiene una media de unas 7.000 horas de uso de esa tecnología. Sin embargo, con las que compite, como las energías renovables, pues son en tránsito. Depende de cuándo haya condiciones para generarlo. La media actualmente de las energías, por ejemplo, eólicas, es menos de 2.000 horas. Es decir, que hace falta 4 veces más potencia de instalaciones eólicas para generar la misma energía que en una central nuclear, con la misma potencia. Con la actual tecnología. No, siempre va a ser dependiente de que tú lo puedas generar o no. Son energías en tránsito, es decir, como no hay viento, claro, estamos hablando de la energía no se puede acumular como tal, la electricidad como tal no se puede acumular, no existe medio. Es decir, estamos intentando ir más rápido que la tecnología. Lo que existe actualmente, las formas de acumulación de energía, pues son... pues como conocemos todos, por ejemplo, las baterías, como en un móvil o en un coche, es mediante la transformación en otra fuente. ¿Qué sucede? Que para la acumulación en masa de electricidad no es posible hacerlo así. Puedes hacer en pequeña escala, pero no para lo que sería la regulación de un país. Nos hablas de que la energía nuclear... opera en función de diferentes tendencias, depende del lugar del mundo en el que estén ubicadas. En Europa parece, o al menos yo tengo la sensación,
en la Europa continental, porque sé que los británicos funcionan en base a otros criterios, incluso también morales, pero que en la Europa continental tengo la sensación de que existe un repliegue, pero por ejemplo siempre me has dicho, Guillermo, que en China está floreciendo la energía nuclear, ¿no? Bueno, vamos a ver, es un poco, incluso en Europa hay diferentes tendencias. Vamos a ver, actualmente lo que sucede es que, por ejemplo, en Italia ya hace muchos años que hizo el abandono a la energía nuclear, en Alemania hace pocos años también ha seguido esa tendencia. Sin embargo, en Francia prácticamente más del 90% de la energía es nuclear. Entonces, no puedes decir que hay un patrón ni siquiera a nivel europeo. En Francia, por ejemplo, es el ejemplo a seguir a nivel mundial en cuanto a precio de la electricidad, en cuanto a menos emisiones de efecto invernadero y por supuesto, Francia tiene una central en construcción, un nuevo diseño, pero Finlandia también tiene, Suecia también tiene. Los países nórdicos, que se supone que son el ejemplo para casi todo. Estamos hablando de las centrales nucleares, no la puede poner cualquiera, estamos hablando de conocimiento, de tecnología basada absolutamente, o energía basada actualmente en un conocimiento que no es fácil de adquirir. Tienes que hacer una inversión gigantesca. España lo hizo desde los años 60 hasta los años finales de los 80, una inversión tanto en tecnología, en apoderarse de la tecnología, principalmente americana, y también en formar a gente para que fuera capaz de operar esa tecnología. A nivel mundial, ¿qué tenemos? Pues actualmente en explotación hay 450 reactores. Y 50. 450 en todo el mundo, hay 50 centrales en construcción y hay previstas otras 500 centrales en construcción, sí. Lo que pasa es que la mayoría están, pues de estas 50 que te comento, son 20 y tantas en China, 10 en Rusia, 10 en la India, es decir, son esos países los que están apostando más por la energía, pues por temas no tanto tecnológicos, sino un poco como son financieramente esos países. Ten en cuenta que para acometer una inversión de este calado necesitas el apoyo gubernamental, que en los países europeos actualmente no lo tienen. Quiero que me digas cuál es la situación, en concreto la situación de nuestro país. Tenemos 5 centrales, ¿no? Ahora mismo abiertas. Sí. ¿Todas las centrales que se han construido en España siguen operativas? No, en España se construyeron 7 centrales, la de José Cabrera, Zorita, la de Garoña, en Burgos, y estas dos, bueno, pues se cerraron hace unos años. Eran instalaciones muy menores a las que tenemos ahora en funcionamiento. Todos los reactores que tenemos ahora en funcionamiento tienen 1000 megavatios de potencia, mientras que las anteriores tenían 200 y 500 megavatios, es decir, son instalaciones menores. De las 5 que nos quedan abiertas, ¿cuál es el futuro de esas 5? Pues ¿Qué tiene pensado el gobierno hacer? Es lo que se está planteando ahora. Es una negociación. En este caso, el gobierno debería ser el defensor de los intereses de los ciudadanos en cuanto a qué es lo mejor en el futuro de los españoles y en contraposición con lo que debería ser pues lo que le interese a una empresa u otra. Es decir, ¿Y está operando en base a esos criterios el gobierno? Supongo que lo estará haciendo. La negociación no está cerrada, pero hay muchos intereses y mucha gente que presiona para que unas centrales ya amortizadas, en las cuales se puede sustituir por construir muchísimas energías de otro tipo, pues hay mucha presión para construir cosas nuevas también. Es decir, son cosas que están ya amortizadas. Es como quien tiene un móvil, pues te van a intentar vender que lo tires y te compres otros no sé cuántos más nuevos. Es decir, es una cosa, también nos encontramos, es lo mismo que la sociedad, también nos encontramos ante un tema de obsolescencia. Es decir, ¿vale la pena tener esto que genera mucho y funciona bien, con seguridad? Es decir, o construyo cosas nuevas, genero empleo, aunque sean menos eficientes actualmente. Pues es un tema que está ahí. Ten en cuenta que prácticamente España, que va a seguir la senda de Alemania en cuanto al cierre programado de las centrales nucleares, es prácticamente el único país que lo ha hecho. Es decir, todas estas centrales, por ejemplo en Estados Unidos, se ha programado automáticamente que puedan operar hasta los 60 años. ¿Hasta los 60? Hasta los 60 años. ¿Y Garoña, por ejemplo, cerró con cuántos? ¿Con 40? No, a lo mejor cerró con 35.
Las que están ahora las que se decide ahora empiezan a cumplir los 40 años en un par de años, es decir, ahora con Almaraz... O sea, que se prevé un cierre masivo de nuestras centrales. El cierre va a ser conforme, yo creo que lo tienen pensado, es conforme otras energías puedan ir asumiendo la demanda. Es decir, actualmente te he dicho que se producen el 20% de la electricidad, pero es que el futuro, que ahí hablábamos al principio un poco de que es incierto, es que las perspectivas son de que vayamos a un mundo mucho más eléctrico. Es decir, sobre las perspectivas de ese mundo más eléctrico y sobre las consecuencias de cerrar la energía en nuestras centrales nucleares, te invito a que vengas otro día y lo hablemos más largo y más tendido. ¿Te parece, Guillermo? Pues sí, porque merece la pena dedicarle más tiempo a esto. Guillermo, ha sido un placer. Mil gracias, como siempre. Les dejo con Tiempos Modernos y ya saben, 18:30, Javier Torres con la segunda parte de la redacción abierta de la tarde.